Al comenzar la investigación, los detectives descubren una escena escalofriante. Al doblar la esquina de la casa, observaron lo que parecía un cuerpo cubierto bajo una lona. Se trataba de una escena del crimen muy espantosa. Los detectives corren contrarreloj para preservar las pruebas cruciales. Y mientras los detectives trabajan para localizar a una persona desaparecida, descubren una serie de asesinatos y temen que un asesino en serie pueda escapar de la justicia una vez más. Soy Valente Quintana. Bienvenidos de regreso. En el vídeo de hoy, cuando un pilar de la comunidad desaparece, un pequeño pueblo se pone en vilo. Compró una taza de café y después de eso, desapareció. Una mujer se preocupó por su seguridad. 13 de marzo de 2012, en Macedon, Georgia, una pequeña ciudad a 1 hora al sur de Atlanta, que rebosa de hospitalidad sureña. Cuando Jim Coker entra en la oficina del sheriff del condado de Henry, y se presenta como el sobrino de Doug Coker, de 67 años, el oficial lo reconoce inmediatamente. El señor Coker tenía múltiples negocios, y no solo era muy conocido, sino que estaba muy bien considerado en su comunidad. Jim dice que su tía, Judy Coker, le había llamado asustada esa misma tarde. Le pidió que se pusiera en contacto con las fuerzas del orden. Había intentado llamar a su marido en repetidas ocasiones y no había podido contactar con él. Nadie de su trabajo había podido ponerse en contacto con él, y no es habitual que el señor Coker pase tanto tiempo sin hablar con ninguna de esas personas. Dejando de lado los protocolos normales, los detectives se hacen cargo inmediatamente del caso. Lleva desaparecido al menos unas horas. Nacido en un hogar de clase trabajadora en Atlanta en 1945, Doug Coker estaba decidido a hacer algo de su vida. Doug tuvo éxito al iniciar un negocio de almacenamiento con Doug Coker Properties, que tenía innumerables casas de alquiler, así como un negocio de automóviles. Es dueño de bastantes propiedades en la zona. Mientras que los negocios de Doug estaban en auge, su matrimonio luchó y en 1977, Doug y su esposa se divorciaron. Ahora soltero, Doug se lanzó a su trabajo y se centró en utilizar su dinero para el bien. En 1982, Doug conoció a una mujer llamada Judy Cook Phillips. Doug y Judy se enamoraron y en 1984 la pareja se casó. Judy siempre fue priorizada y cuidada por Doug. Ahora, el casi septuagenario Doug Coker está desaparecido y su sobrino Jim Coker denuncia su desaparición a la policía el 13 de marzo de 2012. Ha estado desaparecido la mayor parte del día en este momento y están preocupados por dónde puede estar. Tenemos una persona mayor desaparecida que nos haría buscar mucho más rápido que digamos una persona de mediana edad que acaba de desaparecer, que no ha tenido noticias de un día. Se preocuparon, ya sabes, de que pudiera tener algún tipo de problema médico. Una cosa que parece fuera de lugar para los detectives es el hecho de que la esposa de Doug, Judy Coker, le pidió a su sobrino que reportara su desaparición por ella. Las fuerzas del orden mirarán al cónyuge en cualquier caso de persona desaparecida. Lo que buscan es, hay una gran póliza de seguro que acompaña al señor Coker. Los detectives localizan a la última persona que habló con este empresario desaparecido. No parece tener ninguna emoción o preocupación por el señor Coker, o por dónde puede estar localizado. Y una comprobación de antecedentes ofrece una nueva y escalofriante pista. Después de recibir un informe de persona desaparecida para el prominente empresario de Macedon, Georgia, Doug Coker, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Henry se dirigen inmediatamente a la casa de Doug para hablar con su esposa de 30 años, Judy Coker. Cuando los detectives se sentaron con Judy, sospechan porque no hizo simplemente la llamada a ella misma. Judy Coker estaba bordeada, decidió escoger a una persona que pudiera contactar con las fuerzas del orden y ser capaz de transmitir la información sin toda la emoción que va con francamente una esposa de 30 años llamando y siendo extremadamente molesto. Los detectives le pidieron a Judy que repasara la línea de tiempo de los eventos del día. Dijo que esa mañana fue como cualquier otra. Se habían preparado para ir a trabajar. Ella le dio un beso de despedida. La señora Coker en ese momento sabía que él se dirigía a una reunión esa mañana. Ella no sabía mucho más que eso. Judy afirma que se fue a trabajar poco después y que intentó volver a ver a su marido después del almuerzo. Intentó llamarle por teléfono y no obtuvo ninguna respuesta, algo poco habitual en él. Finalmente, sobre las 14:30, el teléfono de Judy sonó. Ella recibió una llamada desde el teléfono de él, sin que nadie hablara o dijera nada, a través de la línea del mismo, por lo que simplemente colgaron, y no se dijo nada más.
Ella había intentado de nuevo múltiples veces después de eso. Él no respondió a ninguna de esas llamadas en particular. Así que le preocuparon más que él pudiera estar teniendo algún tipo de emergencia médica. Judy dice a los investigadores que su marido tuvo un aneurisma cardíaco recientemente y le preocupa que pueda estar en problemas. Los detectives obtienen una lista de las propiedades de Doug y comienzan su búsqueda. Tenía aproximadamente 41 propiedades de alquiler. Así que les llevaría mucho tiempo comprobar cada una de ellas. Los investigadores también elaboran un bolo para notificar a las jurisdicciones circundantes para ver si pueden comprobar esa zona. Se pusieron en contacto con los hospitales para ver si alguien desconocido había llegado como Union Dog. No solo tienen la aplicación de la ley involucrados, pero de nuevo, se trataba de una familia muy cercana y estaba muy bien pensado, por lo que tenía amigos fuera ayudando con eso. Al anochecer, todavía no hay señales de Dog. Los detectives se ven obligados a considerar una posibilidad sombría. Se hace grande la preocupación de si está desaparecido por una condición médica o si está desaparecido porque ha habido algún juego sucio involucrado. Esa noche, los detectives se reúnen por segunda vez con Judy, la esposa de Doug. Una vez más, repite su historia anterior y parece angustiada por la idea de que alguien pueda haber hecho daño a su marido. Los detectives preguntan a Judy sobre la vida familiar y la situación económica de la pareja antes de la desaparición de Doug. Llevaba 30 años casado. Tenía una relación muy feliz. De hecho, Judy se ofrece a que los detectives revisen los registros telefónicos de la pareja y da los nombres de compañeros de trabajo que pueden dar fe de su paradero ese mismo día. Las fuerzas del orden sabían desde el principio que Judy Coker estaba en el trabajo. Una vez confirmada la coartada de Judy, se la exime de cualquier implicación y los detectives comienzan a centrarse en los registros telefónicos de Doug. La manera más fácil para las fuerzas de la ley de empezar a rastrear a una persona desaparecida es hacer lo que ellos llaman ping de un teléfono celular, y entonces lo que ellos miran es bien dónde está la última torre de teléfono celular conocida que ella hizo ping. En este caso particular, hacen un ping a su teléfono móvil y se determinó que la ubicación era supuestamente en el McDonald's de Bash Road en Macon. Había recibido varias llamadas a primera hora de la mañana. Eso dio a los investigadores una idea de que realmente estaba en esa zona. Esa noche, los detectives obtuvieron imágenes de vigilancia del McDonald's de Macon. Rápidamente, se desplazaron hasta las 11 de la mañana cuando se hicieron las llamadas desde el teléfono de Doug. Pueden verle entrar en el McDonald's, ir a la recepción. Pide un café. Hace el checkout con la cajera. Se toma su café. Tal vez los investigadores creen que es capaz de funcionar, por lo que un problema médico no va a ser un motivo de preocupación en este punto. El video muestra que a las 11:05 am, Doug saca su teléfono. Pueden ver que el señor Coker toma una llamada en su celular y comienza a anotar en el pedazo de papel información. Y no pudimos leer la nota, pero nos da una idea de que estaba anotando algo muy rápido, porque no era una nota larga. Estuvo allí poco tiempo. Pudo coger el café, tomar la nota, atender una llamada telefónica y marcharse. Compró una taza de café y después de eso, fue como si se desvaneciera. Los detectives saben que necesitan averiguar con quién estaba hablando Doug antes de desaparecer. Pueden comparar la hora en la que habla por el móvil en el vídeo con la misma hora exacta, según los registros telefónicos, en la que tiene una llamada. Y basado en sus registros de llamadas, muestra que estaba recibiendo una llamada de Pamela Moss. Hasta donde los detectives saben, Pamela Moss es la última persona que habló con Doug Coker. Así que se ponen en contacto con la familia de Doug, para ver si su nombre le suena. Judy no sabía mucho sobre Pamela Moss. Nadie sabía quién era. Los detectives descubren información alarmante sobre una posible sospechosa. La llaman la viuda negra de Macon. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Henry trabajaron rápidamente para llegar a Pamela. Se pusieron en contacto con Pamela Moss por teléfono para concertar una reunión para hablar con ella sobre su relación con el señor Coker y si lo había visto o hablado con él recientemente. Ella afirma que está fuera de la ciudad. Pamela acepta reunirse con los investigadores al día siguiente en Marietta. Mientras tanto, les cuenta a los detectives su relación con Doug Coker. Pamela explicó que era una escritora de subvenciones y que estaba allí para ayudar al señor Coker a obtener una subvención. Pamela debía crear una organización benéfica. El señor Coker le prestó $85,000 para iniciar esta organización sin ánimo de lucro, que le daría una subvención,
para que esta organización sin ánimo de lucro comenzara. Pamela dice a la policía que la pareja se reunía cada pocas semanas para discutir su progreso. De hecho, el 13 de marzo de 2012, ella y Doug habían acordado reunirse en el McDonald's de Macon. Cuando ella lo llamó, le decía que se iba a retrasar. Entonces, lo que ella hizo fue cuando él salía con su café. Ella lo vio en el estacionamiento. Tuvieron una reunión muy rápida y terminaron. Ella se quedó en el estacionamiento. No entró y por eso los investigadores no la vieron en el vídeo. Ella afirmó que después de reunirse con él en el restaurante de Macon, se separaron. Mientras que su historia suena plausible para los detectives, algo no encaja. Ella no parece tener ninguna emoción o preocupación por el señor Coker, o donde puede ser localizado. Para estar seguros, los detectives investigan los antecedentes de Pamela. Juntan que un momento, ella es Pamela Free, fue una persona que había ido a la cárcel por asesinato. Pamela Sutton nació en Roma, Georgia, en 1957. Ella es una personalidad de tipo agresivo. Pamela soñaba con obtener un título de posgrado en psicología, pero sus planes se desbarataron cuando su padrastro murió repentinamente mientras estaba en el trabajo. Cuando los investigadores examinaron la autopsia del padre, este murió por una mezcla de alcohol y sobredosis de elocuencia. Pamela se hizo cargo de su madre, Barbara Free, de 64 años, hasta que la tragedia volvió a golpear en 1996. Según Pamela Moss, su madre se cae por las escaleras y acaba golpeándose la cabeza. Eso le causó una lesión por la que fue al hospital. La madre de Pamela se recuperó lo suficiente como para ser enviada a casa con su hija, pero el 16 de febrero, justo un mes después de su caída, Barbara falleció inesperadamente. Al parecer, la señorita Free había sucumbido finalmente a las lesiones provocadas por esta caída anterior. Enterraron a su madre y no pensaron mucho en ello. La repentina muerte de la madre de Pamela nunca se investigó, hasta que los detectives recibieron una pista inesperada. Una de las amigas de la madre de Pamela escribió una carta y dijo que creía que su amiga había sido asesinada por la hija, Pamela Moss. Barbara debería estar mejorando y no empeorando. Había suficiente en la mesa que sentían que justificaba hacer una autopsia. Así que el cuerpo fue exhumado. Cuando exhumaron el cuerpo de la madre, encontraron que había una hendidura en su cabeza que coincidía con la forma de un martillo. Así que se pensó que no se había caído por las escaleras, sino que se había golpeado en la cabeza con un martillo. Hicieron un informe toxicológico y el resultado fue que tenía varias drogas en su sistema. Acabó falleciendo por una sobredosis de Aneloquel. La señora Moss tuvo bastantes personas en su vida que murieron de una sobredosis de Aneloquel. Su padre murió de una mezclada con alcohol. Su madre murió de una sobredosis de Eloquel. Los investigadores ahora lo saben con certeza, por lo que parecía ser un buen patrón allí. Los investigadores ejecutaron órdenes de registro en su oficina y en su casa. Ella se llevaba los talonarios de recetas de esa oficina y los utilizaba para montar grandes cantidades de recetas. Además, los investigadores se enteraron de que Barbara tenía una póliza de seguro bastante importante en ese momento y que Pam era la beneficiaria. Sabían que había algún vínculo entre Pam y su madre con la muerte. Pudieron conseguir una acusación contra la señora Moss por matar a su madre. Aunque los fiscales sospechaban que el asesinato estaba planeado, muchas de sus pruebas seguían siendo circunstanciales. Ella se declaró culpable de homicidio involuntario y recibió una condena de 10 años. Acabó cumpliendo aproximadamente 7 años de esa condena. Tras su liberación en 2005, Pamela se quedó en Macon, pero su pasado la perseguía. La llamaban la viuda negra de Macon y fue la comidilla de la ciudad durante mucho tiempo que ella había hecho eso. Pamela se cambió el nombre por el de Pamela Free para que, cuando saliera, nadie supiera quién era. Pronto se enamoró de un hombre 17 años mayor que ella, un contratista jubilado de 65 años, Jan Moss. Según cuentan, él no tenía ni idea de que ella había estado en la cárcel. La pareja estuvo felizmente casada durante 6 años hasta el 26 de octubre de 2011, cuando Pamela llamó al 911 llorando. Dijo que escuchó el agua corriendo en el piso de arriba y entonces subió y encontró a su marido, Jan, en la ducha y aparentemente se había caído en la ducha. Ha fallecido. Las fuerzas del orden salen. Tiene una marca redonda roja en la cabeza. Los agentes teorizaron que la marca en la cabeza de Jan era simplemente una lesión que sufrió durante la caída. En ese momento, Pamela y la familia de Jan creían que la muerte de Jan había sido causada por un derrame cerebral masivo. Pamela Moss dijo que Jan había estado enferma hasta ese momento.
No le hicieron la autopsia y rápidamente lo incineraron. Sus hijos estaban incrédulos ya que nunca escucharon a su padre hablar de ser incinerado. Ahora, 5 meses después, los detectives que investigan la desaparición de Doug Coker se preguntan si corrió la misma suerte que las otras 3 personas del círculo de confianza de Pamela. Estaban bastante seguros de que ella tenía una gran implicación en su desaparición. Los investigadores se enfrentan a su sospechoso barato. ¿Dónde está el señor Coker? No tienen idea en dónde está el señor Coker. Y justo cuando las autoridades hacen un espantoso descubrimiento, temen caer en una trampa. Su primer pensamiento sería salir de allí. Tras descubrir el violento pasado de Pamela Moss, los investigadores temen que esté implicada en la desaparición de Doug Coker, de 67 años. Los detectives hacen un ping al móvil de Pamela y citan sus registros telefónicos con la esperanza de relacionarla con el crimen. La ubicación en la que supuestamente estaba no coincidía con los registros del teléfono móvil. Y eso fue una gran bandera roja. Ella seguía tratando de decir que se presentó en el McDonald's, pero los investigadores pudieron demostrar que no lo hizo basándose en los registros de su teléfono móvil. El 15 de marzo, los detectives se encuentran con Pamela en una cafetería de Marietta, Georgia, y se enfrentan a sus hallazgos. Cuando llegó al McDonald's, ¿ya estabas allí? No, llegué tarde. ¿Se encontró con él dentro del restaurante? No. ¿En el estacionamiento? Oh. Cuando Pamela se aferra a la historia que les contó antes, los detectives empiezan a subir la temperatura. La interrogan sobre la ubicación de su teléfono móvil, que muestra que no estaba en el restaurante, ni siquiera en la zona del restaurante. Estaba muy nerviosa. Intentó actuar como si hubiera un error. Dijo que no tenía ni idea de dónde estaba el señor Coker. Los detectives entonces la confrontaron como la última persona que sabían que estaba con Doug. Pamela continuó explicando que no tiene ni idea en dónde está. Pamela termina abruptamente la entrevista y acepta venir a declarar formalmente a la mañana siguiente. Cuando Pamela no se presenta al día siguiente, el detective Jamie John se dirige a su casa en la noche del 18 de marzo de 2012. El domingo por la noche, tuve la inclinación de ir a su casa, así que salí por la noche tratando de ver si estaba en casa. Llama a la puerta, no obtiene respuesta. Sin embargo, siente un olor horrible. Empecé a oler un verdadero olor fétido a muerte y seguí ese olor. Mientras caminaba hacia la esquina de la casa, noté lo que parecía un cuerpo cubierto bajo una lona. Levanté la lona y noté inmediatamente la camisa roja a cuadros que el señor Coker tenía puesta por última vez. Inmediatamente supe que era el señor Coker. Fue entonces cuando retrocedí y pedí refuerzos. Los agentes no tardaron en rodear la casa. Llamaron a la puerta principal y en ese momento olieron a gas natural procedente de los alrededores de la casa y de las ventanas de la misma. Ha saturado los alrededores y en cuanto ese gas entre en contacto con la casa, lo va a reventar todo. Se echaron atrás y llamaron a la compañía de gas natural para que viniera a cortar el gas de la casa. La señorita Moss había dejado encendido el arrancador de gas de la chimenea y por eso se había llenado la casa. Es de suponer que esperaba una explosión, lo que para ella habría sido estupendo, porque todas las pruebas de las que se habla habrían ardido en llamas. Cuando los bomberos finalmente dan el visto bueno, los detectives descubren una escena brutal dentro de la casa de Pamela. Se dieron cuenta de que había una gran salpicadura de sangre en el suelo y en la pared de su salón. Esto les produce escalofríos. Era una escena del crimen muy espantosa. Todavía había sangre en el techo y en los marcos de los cuadros de la familia. En la cocina, los investigadores recuperan el arma del crimen. Era un martillo rojo. Ella había intentado limpiar el martillo, pero todavía había sangre en el mismo. Se dieron cuenta de que había algunas cerillas quemadas en el fregadero de la cocina que ella había encendido para incendiar la casa. Afortunadamente, las cerillas se habían quemado antes de encender el gas. Ahora, los detectives tienen que encontrar a Pamela. Mientras las fuerzas del orden se extienden por el condado, el cuerpo de Doug es enviado a la oficina del médico forense para que le hagan la autopsia. Era muy fácil saber que había habido un traumatismo por objeto contundente en el lado izquierdo de su cabeza. Nadie podía reconocerlo por su rostro, porque la mayor parte del lado izquierdo de su cara había desaparecido. El 19 de marzo, los agentes reciben una inquietante pista de una amiga de Pamela.
Las fuerzas del orden reciben un chivatazo de que un amigo de la iglesia recogió a Pamela Moss cerca del aparcamiento de un hospital. Las fuerzas del orden buscaron en el estacionamiento del hospital y encontraron el vehículo del señor Coker. Una vez que localizaron el coche del señor Coker, forensemente, no había nada importante que esperaran o esperasen localizar allí. No había sangre. No había nada en ese sentido. Sin pruebas encontradas en el vehículo de Doug, los investigadores continúan buscando a Pamela. Y el misterio de su paradero finalmente termina más tarde esa noche. La hermana de Pamela llamó al 911 cuando encontró a Pamela Moss sin respuesta en el lugar donde vive su hermana. Porque ella había intentado suicidarse con el EQUAL. Los detectives se apresuraron a ir al Wayne County Memorial Hospital, donde encontraron a Pamela aferrándose a la vida. Mientras estaban en el hospital, se encontraron con la hermanastra de Pamela, Caroline Holland, y le informaron del asesinato de Doug. Esto conmocionó mucho a Caroline. Estaba muy dolida y confundida. Caroline habló con el señor Coker, y él le habló de la organización sin ánimo de lucro, de lo que quería hacer. Y unos minutos después, el teléfono se apagó, simplemente se apagó. Los detectives sospechan que la extraña excusa de Pamela está encubriendo algo más siniestro. Creen que durante esa llamada telefónica, alrededor de las 11:51, es cuando la señora Moss comienza a golpear al señor Coker en la cabeza con un martillo. Después de 2 días en el hospital, Pamela sobrevive a su intento de suicidio. Y cuando despierta el 21 de marzo de 2012, los detectives la arrestan por asesinato en primer grado. Ella no tenía nada que decir. No hubo entrevistas con la señorita Moss directamente después. Pamela tiene una última carta que jugar. Ella no iba a volver a la cárcel. En marzo de 2012, Pamela Moss está detenida por el asesinato del prominente empresario de Macedon, Georgia, Doug Coker. Para asegurar su caso, los detectives citan los registros de correo electrónico de Pamela y Doug. En ellos, la pareja discutía el estado de la subvención sin ánimo de lucro de Doug. El correo electrónico mostraba que él estaba preocupado por lo que Pam estaba haciendo con el dinero que le había dado. Él le había pedido su dinero en el pasado, y ella seguía intentando aplazarlo. Pamela acabó diciéndole que había utilizado parte de ese dinero y que se lo devolvería en cuanto pudiera. Parecía que la señora Moss estaba tratando de vivir hasta que llegara la póliza de seguro de su marido. Su ingreso era esencialmente hacer lo que ella estaba haciendo, que era estafar al señor Coker. En marzo, Doug se había cansado de las excusas de Pamela. Le había dicho que o le devolvía los $85,000 o él iba a acudir a la justicia y ella a la cárcel. Los detectives creen que para Pamela, que ya había pasado 7 años entre rejas, la amenaza de Doug fue suficiente para llevarla al límite. Ella no iba a volver a la cárcel. Ella iba a asegurarse de que él no pudiera hablar. Los detectives teorizan que Pamela organizó una reunión y luego atrajo a Doug a su casa en la mañana del 13 de marzo de 2012. Él estaba haciendo preguntas para las que ella no tenía ninguna respuesta buena y que estaba furiosa por ser interrogada. Toda la razón por la que Pamela Moss hizo que su hermana tuviera una llamada telefónica con Doug Coker fue para distraerlo. Mientras él está sentado en la silla de espaldas, es cuando los investigadores creen que ella le dio el martillo. Este fue un asesinato extremadamente horrible. Después de que Doug estaba muerto, Pamela habló de encubrir su crimen y llamar a la esposa de Doug para hacer parecer que todavía estaba vivo. Ella entonces más tarde toma su coche y conduce. El vehículo lo abandona en el estacionamiento de un hospital en el área de Griffin. Ella trató de todas las maneras posibles de encubrir y limpiar el desastre que había dejado. Cuando se dio cuenta de que no podía hacer eso, presumiblemente su siguiente mejor manera fue prender fuego a la casa. Cuando el caso va a juicio el 26 de agosto de 2013, los abogados de Pamela discuten la idea de que la muerte de Doug fue un ataque premeditado. En las declaraciones de apertura, el abogado de la defensa dijo al jurado que planeaban hacer una defensa de locura argumentando que la señorita Moss en realidad sufría de un trastorno de personalidad múltiple. Los fiscales, la familia de Doug e incluso los amigos más cercanos de Pamela no se lo creen. Nada les indicaba que Pam estuviera fuera de control de sí misma. Trabajó en la consulta de un psiquiatra durante varios años. Creen que tenía los conocimientos necesarios para tratar de engañar incluso a un profesional capacitado. Pero Pamela no es capaz de engañar a un jurado. El 29 de agosto de 2013, tras solo 30 minutos de deliberación, Pamela es declarada culpable de asesinato en primer grado.
La señorita Moss recibe una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Es exactamente lo que merecía estar encerrada, sola por el resto de su vida. Saben que están tratando con una persona que no tiene remordimientos, que no valora la vida humana, que valora, francamente, el dinero por encima de todo. A menudo se les pasa por la cabeza muchas veces. ¿A quién más le ha hecho esto? Es una asesina en serie. Las reuniones familiares nunca han sido lo mismo desde la muerte de Doe. El mundo necesita más Doe Cocker en él. Gente que esté dispuesta a devolver a los menos afortunados, y a difundir la alegría en un mundo que la necesita desesperadamente. La próxima semana, un nuevo caso, un nuevo sospechoso, nuevas pruebas. ¿Fueron todas esas pistas detectivescas hacia el asesino mortal correcto? Se revelará en el próximo episodio.